En este proyecto que vamos a desarrollar con Power BI, vamos a analizar una base de datos a través de un archivo de Excel, donde vamos a hacer un análisis por unas gráficas que vamos a reportar de las ventas de millones de copias de videojuegos a nivel global. Se requiere analizar las categorías del año, región, la plataforma del videojuego, el género y la editorial. Empezamos por abrir nuestra aplicación una vez que hemos entrado con nuestro usuario y vamos a agregar los datos al informe a través de una hoja de cálculos Excel, de la cual dispones en la tarea para poder realizar este ejercicio. Se llama Ventas más videojuegos de Excel. Abrimos y tenemos una tabla que sería la de venta de videojuegos. Y aquí vamos a hacer una serie de transformaciones. La base de datos es una base de datos como la que tenemos aquí abierta en Excel, donde tenemos una columna con el nombre del videojuego, que es luego la plataforma, el año, el género, la empresa que produce ese videojuego y luego las ventas en Norteamérica, en Europa, en Japón y en otros países o regiones, porque esto es un país y aquí son continentes, ¿no? Y la venta global, que es, digamos, la suma de estas cuatro columnas. Como veis, si pulsamos aquí el control y la flecha hacia abajo, vemos que la base de datos tiene 16.327 registros, es decir, es una base de datos bastante grande, con la que vamos a operar. Esto lo vamos a modificar porque lo que queremos es analizar las ventas por región y las ventas globales de cada videojuego. Este número significa los millones de copias que se venden de ese videojuego. Entonces vamos a Power BI y en transformar datos vamos a aplicar una serie de pasos que se van a ir grabando aquí en el menú pasos aplicados. Aclarar que los pasos que hagamos aquí no va a afectar a la hoja de cálculo en Excel, sino que solo se van a efectuar aquí en Power BI. Entonces, tenemos, por ejemplo, una columna de ventas global que no necesitamos porque vamos a ver las ventas por cada región. Entonces vamos a darle a quitar. Quitamos. Luego, como tenemos las columnas de ventas de cada una de las regiones y queremos solo una columna donde aparezcan las regiones y en otra las ventas, vamos a seleccionar todas estas columnas con la tecla mayúscula pulsada y vamos a ir con el botón derecho del ratón a la anulación de dinamización de columnas. De manera que ahora aquí tengo la región, voy a ponerse el título y aquí tenemos las ventas de millones de copias. Vamos ahora a eliminar la palabra ventas y vamos a poner NA como Norteamérica y lo vamos a cambiar de la siguiente manera. Aquí le vamos a dar a reemplazar los valores. Entonces vamos a poner, le damos al botón derecho del ratón, opción reemplazar valores, ponemos ventas, espacio y aquí nada. Le damos a aceptar y se elimina. Y lo mismo con Norteamérica, reemplazar los valores y NA lo sustituimos por Norteamérica. Y vamos a cambiar también en región
dándole al botón derecho del ratón y a reemplazar valores. EU por Europa. JP por Japón. Luego vemos que en el año el tipo de campo es numérico, 1, 2, 3, ¿vale? Yo no quiero que en las gráficas, cuando haya una sumatoria, se me suben todos los años. Vamos a cambiarlo a valor texto, tipo, y elegimos texto. En plataforma también tenemos tipo de dato ABC y 1, 2, 3 porque hay algunos que son textos y otros que son números. Entonces vamos a modificarlo también al tipo de dato. Aquí pone cualquiera. Ponemos texto. Todos los pasos que hemos dado han quedado grabados en la ventana pasos aplicados. Si yo modificara la hoja de cálculo y añadiera una columna, en Power BI se puede actualizar dándole al aquí. Bien, vamos a cerrar y aplicar los cambios de la transformación para que se carguen en la aplicación. Ya lo tenemos cargados aquí en la vista de datos. Lo tenemos aquí. Y aquí vamos a empezar a crear esas consultas, esas gráficas donde vamos a analizar esos datos. Una vez que ya tenemos los datos, tenemos aquí todas las columnas de la tabla, de la hoja de cálculo, está aquí. Tenemos el modelo, que sería la tabla con las columnas. Podemos hacer que este modelo o esta tabla no se use en el reporte de datos y no aparecería aquí en datos. Podemos hacer un modelado con no una sola tabla de datos, hoja de cálculo, sino varias y relacionarlas entre sí. Esto será un paso más avanzado. Volvemos a la vista de informe y aquí tenemos lo que es el lienzo, que tiene un tamaño que se adapta al tamaño de las pantallas, por ejemplo, de las tablets o de las pantallas de visualización de los monitores. Y aquí en el formato de página tenemos dentro de la configuración del lienzo el tipo, que es el tamaño 16:9, que sería una resolución de 1280 por 720, que es la que se suele utilizar, y esta es la resolución que os aconsejo porque se adapta muy bien también a la siguiente más grande de 1920. Y aquí tenemos las vistas que podemos colocar en el lienzo para hacer el análisis de datos. Por ejemplo, podemos colocar una tabla donde aquí podemos colocar los datos que queramos. Por ejemplo, el nombre del videojuego, el año y las ventas. Esto lo podemos adaptar al tamaño como queramos. Si pulsamos aquí, se ordena de mayor a menor las ventas o de menor a mayor.
Aquí cambiamos el nombre de la columna. Vamos a quitarlo de copias. Y vamos a agregar también un gráfico de columnas donde vamos a analizar las ventas. En el eje X vamos a poner el año. Ahora mismo no se ve nada. Y en el eje Y vamos a poner las ventas. Y así tenemos las ventas en millones de copias por año. Esto también podemos modificar aquí el título. Las ventas se han ordenado desde las de mayor número de ventas a menor, sin tener en cuenta el año. Lo voy a ordenar en función al año. Entonces, vamos a coger y vamos a dar a 3 puntitos que aparecen aquí y ordenar el eje, lo vamos a ordenar por año. Y vemos que está desde el más reciente al más antiguo. Vamos a hacerlo al revés. Por lo tanto, vamos a abrir otra vez en los 3 puntitos y vamos a ordenarlo en orden ascendente. Vemos cómo ahora, por ejemplo, en el 2008, si pulsamos sobre la barra, aparece en la tabla las ventas de ese, bueno, este es 2007, perdón. El mayor número de ventas es de este juego. Si nos vamos al 2008, pues sería este otro. Y se va actualizando la tabla de abajo con los datos de las columnas de aquí arriba. Vamos a agregar un gráfico circular también aquí, donde vamos a ver las ventas por región. Entonces vamos a utilizar región y las ventas. Aquí tenemos los datos, pero vemos cómo hay un exceso de información aquí. Solo quiero saber, por ejemplo, el porcentaje del total de las ventas que supone, por ejemplo, Norteamérica o Europa o Japón u otros. Entonces, para eso nos vamos a venir aquí a dar formato al objeto visual. Vamos a darle a porcentaje del total. Y solo aparece el porcentaje. También en la leyenda podemos hacer que se coloque en la parte superior izquierda. Y al seleccionar, por ejemplo, Norteamérica, que es el 49%, vemos cómo se comporta también en la gráfica de columnas en función al año. Por ejemplo, Europa, en Japón. Luego también podríamos ir a este gráfico y también ver ese comportamiento de las regiones si cogemos el dato región y lo llevamos a la leyenda. Nos vamos aquí y en leyenda ponemos la región y vemos cómo se comporta. Bueno, esto es todo por este vídeo y continuaremos en el siguiente.